Buenos días, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires y ejerzo mi profesión en forma ininterrumpida desde hace 44 años. Soy profesor universitario y desde 2005 integro la Defensoría de la Vida Humana, una organización no confesional que trabaja por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas por nacer. Somos abogados de las personas por nacer. En nombre de esta agrupación, agradezco la posibilidad de dirigirme a los señores diputados y en esta intervención me propongo explicar las raíces supremacistas y eliminacionistas de los proyectos en debate. Para la ciencia jurídica, la vida humana y su protección legal se inicia con la concepción, tal como se ha sostenido reiteradamente en este recinto. Respecto a este tema, tanto el derecho interno como el internacional no inventaron nada, sino que se limitan a seguir lo que la biología afirma y el laboratorio comprueba. Aunque pareciera inútil discutir la evidencia que el microscopio demuestra, existen algunas opiniones disidentes, pero estas disidencias, en su mayoría, están inspiradas por criterios puramente mercantilistas. Colegas abogados han alegado en simposios internacionales sobre el eventual derecho a patentar un embrión humano genéticamente modificado, como si se tratara de una propiedad industrial o de una cosa en el comercio. Toda opinión es respetable, pero negar el hecho científico es instalarse en el campo de la superstición. Y este Congreso no debiera dar cobijo a las supersticiones. En el pasado, el derecho presumía que la vida humana se iniciaba en la concepción, aunque, a diferencia de hoy, no podría comprobarlo. La Asamblea de 1813 declaró la libertad de vientres en nuestro suelo porque los asambleístas intuían que aquello que la esclava estaba gestando era un niño por nacer, una persona humana y, por lo tanto, un sujeto de derecho que merecía el amparo del Estado contra quienes se proclamaban propietarios de esa vida. Una ardua discusión similar se había mantenido desde fines del siglo XV contra quienes sostenían que los integrantes de pueblos originarios americanos no eran seres humanos y que, por lo tanto, podían ser objeto de explotación comercial. Se escuchó decir en este recinto que existirá niño por nacer a partir del momento que una mujer lo decida. Obsérvese el estremecedor parecido de esta expresión con los argumentos de los sureños norteamericanos que resistían la abolición de la esclavitud y que un siglo y medio atrás alegaban: existirá un negro libre cuando su amo lo libere. Estamos trayendo al debate argumentos neoesclavistas inaceptables. Los estadounidenses debieron atravesar una cruenta guerra civil para conformar una nación en cuyo pacto social se excluyó definitivamente la esclavitud, aunque transcurrió todavía otro siglo hasta que Martin Luther King encabezó el movimiento que instaló la igualdad de los derechos civiles como una cuestión fundamental en la lucha por los derechos humanos. Otro momento histórico de igual significación universal lo protagonizó el presidente del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, hombre de ciencia, médico oncólogo, que en su célebre veto proclamó ante el mundo que la vulneración de los derechos a la vida de la persona por nacer era una cuestión central en la defensa de los derechos humanos. A partir de allí, ya nadie pudo desconocer que el derecho a la vida del niño o niña por nacer es hoy, y lo seguirá siendo en el futuro, un objetivo primordial en la defensa de los derechos humanos. Igual que el doctor Tabaré Vázquez, los médicos argentinos se han expresado mayoritariamente en contra de la eliminación de niños en gestación. Esta posición no obedece solamente a una objeción de conciencia, sino a una razón mucho, pero mucho más poderosa. Los médicos se niegan a ser cómplices en la violación de los derechos humanos de la persona por nacer. Los proyectos de ley en debate pretenden que el Estado haga caso omiso de los derechos esenciales de niños y niñas por nacer y le exigen que se enfoque exclusivamente en la voluntad de la madre. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, estos proyectos son de naturaleza supremacista, eliminacionista y encuentran su inspiración en el pensamiento malthusiano y en el darwinismo social. Son supremacistas porque conceden superioridad excluyente a la voluntad de la madre por encima del derecho a la vida de la persona por nacer. Son eliminacionistas porque para las personas por nacer no deseadas no hay otra solución más que la eliminación. La respuesta para ellos es: serás eliminado. Ante un conflicto en el que la
las partes en pugna esgrimen derechos de similar rango, el Estado no puede resignar su rol ni su deber de árbitro entre ambos derechos. Mucho menos puede el Estado abandonar la vida de una parte a la voluntad de la otra. Si tal como los proyectos en debate proponen, se admitieran como principio jurídico la coexistencia de personas disponibles y de personas que pueden disponer de vida humana, habremos abierto las puertas al reconocimiento irrestricto del derecho del más fuerte sobre el más débil y retrocedido a 1813. Este modelo de Estado, en el cual una parte fuerte puede solucionar un conflicto eliminando a la parte débil, no es la nación que los argentinos acordamos mantener en nuestra Constitución. La discusión que generan estos proyectos es intensa y por momentos irreconciliable, porque pretenden introducir en nuestra legislación principios supremacistas y eliminacionistas rechazados expresamente en las bases constitucionales fundacionales. Son, por lo tanto, propuestas inconstitucionales. En nuestra tradición jurídica siempre se defendió al más débil del abuso del más fuerte. Prueba de ello es que acabamos de aprobar la figura delictual del femicidio como agravante del homicidio, precisamente para dar una vez más la señal de que el Estado protege a la parte más débil del conflicto y por ello castiga con mayor sanción al delincuente. Un minuto. ¿Vamos a tirar por la borda esa secular tradición de protección al más débil que recientemente acabamos de reiterar? Finalmente, proponemos que, para los casos de aborto actualmente previstos en el Código Penal, se incorpore el concepto de sobrevida. En momentos en que, gracias a los avances tecnológicos de la neonatología, existen posibilidades concretas de sobrevida desde los estadios muy tempranos de la evolución humana, y frente a la necesidad de practicar un aborto actualmente contemplado en la normativa penal como no punible, nosotros preguntamos, ¿por qué habrá que disponer la eliminación de la persona por nacer cuando esa persona tiene posibilidades concretas de sobrevida por medios asistidos que aporta la medicina? El Estado falta a su deber esencial cuando omite proveer esos medios y cuando ese niño o niña por nacer, con innegable derecho a vivir, se le responde, serás eliminado. Eso debe cambiarse. Concluyo. Es indiscutible que la criminalización del aborto como política pública disuasiva está en crisis, porque en tanto siga quedando aislada de otros complementos indispensables, no dará respuesta a la multiplicidad de problemas que se presentan. Pero es igualmente indiscutible que aceptar el aborto como método anticonceptivo de última instancia y admitir la eliminación sistemática del colectivo vulnerable que conforman las personas por nacer no deseadas, con intervención de la maquinaria de salud del Estado, no es una alternativa. Cuando todas las soluciones son malas, se debe optar por el mal menor, nunca por el mal mayor. Muchas gracias.